Buenas tardes y bienvenidos al Paseo del Coso de la ciudad de Barbastro, desde donde vamos a retransmitir un año más la procesión de este Viernes Santo, la procesión del Santo Entierro que se discurrirá por las calles de muchas localidades de España. Y como podéis ver, pues como todos los años también, el Coso está con mucho público, fieles a la devoción y a la fe que en Barbastro y en la comarca tenemos a esta procesión y a nuestro Señor Jesucristo. Estamos para retransmitir esta procesión, como otros años, Enrique Padrós. Buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo para todos. José María Ferrer. Buenas tardes, José María, bienvenido. Buenas tardes, gracias y también un saludo para todos. Y quien nos habla, que soy José Luis Palacín. Queríamos empezar esta retransmisión agradeciendo a Canal 25, como siempre, su colaboración con nuestra iglesia diocesana y también a la familia Palá por permitirnos grabar de donde nos encontramos, en su casa, desde hace ya muchos años, y tener también un recuerdo emocionado para Lourdes Palá, que es el primer año que no está entre nosotros. Sí, falleció recientemente. Siempre había tenido mucho interés en que pudiéramos hacer esta grabación o esta retransmisión siempre. Y ahora los hijos, en cuanto les dijimos que si podíamos, enseguida dijeron: por nuestra parte mantenemos ese propósito de nuestra madre y estaremos ese día dispuestos a estar abierta la casa para esto. Así que, como decía José Luis, agradecemos a la familia este gesto de ayuda y de colaboración. Bueno, recordamos que el año pasado no pudimos retransmitir esta procesión por la lluvia, con que va a ser una retransmisión desde hace 2 años que vamos a tener que comentar, y decir también pues que este año afortunadamente, solamente a excepción de la procesión del Viernes de Dolor, que no se pudo retransmitir, no se pudo salir por el tiempo, pues han podido tener lugar todas las demás procesiones. Efectivamente, porque amenazaban mucho con la Semana Santa, que iba a estar pasada por agua, el frío y tal, y gracias a Dios pues ha habido suerte, y aquí al menos, salvo esta procesión que comenta Enrique, pues han podido salir todas. Nos queda esa espinita, la del Viernes de Dolor, pero todas las demás han salido. Y con mucha asistencia también de público y de cofrades, y que han discurrido también pues con mucha solemnidad, como viene siendo habitual ya desde hace bastantes años. Recordar que la Semana Santa de Barbastro ha experimentado en los últimos años, que siempre lo decimos, pues un auge y un esplendor pues que hay que reconocer. No en vano, primero fue declarada de interés turístico regional y posteriormente de interés turístico nacional. Estamos viendo el inicio de la procesión, como es sabido, con la cruz de guía, que es la que abre siempre las procesiones. Ya la podemos ver ahí al fondo. Ya sabemos que cada año esta cruz de guía del templo de la catedral, que es el templo de donde sale la procesión, es portada por una cofradía diferente. Y este año, por lo que vemos, le ha tocado el turno a la cofradía del Descendimiento. Sí, es un cofrade del Descendimiento el que porta esta cruz que abre la procesión, flanqueada por 2 policías municipales. Con el uniforme de gala. Es un día también, que ya lo hemos comentado otros años, pues para el recogimiento, para la contemplación, para el silencio, pero bueno, también para la esperanza, porque esto no acaba con esta procesión de la muerte, la pasión y muerte del Señor. Exactamente. Sí que es verdad que los pasos de la Semana Santa se pueden contemplar y aquí se dirán datos muy concretos desde el punto de vista artístico, histórico, pero evidentemente se pueden contemplar desde el punto de vista esencial, que son los pasos, porque tuvieron lugar esos pasos realmente en la vida y en la pasión de Jesús y en su muerte. Y por eso pues sí que en algún momento pues aportamos algún dato del Evangelio en torno al paso
que iremos viendo. No todo lo que está, diríamos, vivido en la Semana Santa por la piedad popular, no todo está recogido en los evangelios. Hay cosas muy concretas que sí que están recogidas de la pasión de Jesús y de su muerte, y que cuentan incluso algunas de ellas, de estas cosas, hasta los 4 evangelistas, quizá con matices diferentes, lo cual hace pensar en la veracidad y en la historicidad de esos acontecimientos, de los que evidentemente no hay duda histórica. Otros datos, también diremos, no los cuenta el Evangelio. Ha sido la piedad popular, la tradición popular, en el mejor sentido de la palabra, la que ha ido pensando que pudiera haber sucedido cosas. Ya iremos comentando en su momento y iremos viendo en cada paso lo que dice el Evangelio o lo que no dice, pero que se recoge en la tradición o en la piedad desde siglos, que tampoco es que esa tradición venga de ayer. Estas cosas son muy antiguas en la Iglesia, prácticamente desde que se iniciaron las procesiones. De esto quizá Enrique Padrós pues pueda dar un poco más idea de cómo empezaron más o menos las procesiones, en qué siglo, en qué época en España, por qué aquí tanto, etcétera. No sé si Enrique quieres decir algo mientras preparamos un poco la llegada de más pasos. Pues el origen es en la Edad Media, con aquellas procesiones de flagelantes, ¿verdad? Pero es sobre todo a raíz del Concilio de Trento, que fue quien impulsó toda esta clase de manifestaciones de religiosidad popular. Si en la mayoría de las cofradías hacemos un poco de historia, vemos que a partir de ese Concilio de Trento es cuando van funcionando más organizadas, porque el concilio así se los pidió, y es cuando se favorece toda esta clase de manifestación con imágenes por la calle. El Concilio de Trento, que nombra Enrique, fue un concilio muy importante, tan importante que ha sido prácticamente el último hasta el Vaticano II. Hubo un Vaticano I, que se hubo de suspenderse por razones de guerras en Italia, y tuvo su importancia el Vaticano I también. Pero el Vaticano II ha sido el concilio, diríamos, de la Iglesia, que ha puesto en marcha la renovación actual. Pero no había habido ninguno desde Trento, en el siglo XVI, me parece. Y imaginaros, del siglo XVI al siglo XX, porque el Concilio del Vaticano se fue del año 1962 aproximadamente hasta el 66, ningún concilio. Pero lo que iba a explicaros es que nació por muchas razones, ¿no? Pero sobre todo para ir a recoger la mejor, diríamos, teología cristiana de frente al protestantismo que acababa de nacer, iniciado por Lutero. Y por consiguiente muchas de las tesis doctrinales del Concilio de Trento han sido, diríamos, puestas en la Iglesia para fortalecer la fe católica de frente a las herejías protestantes que nacían en Alemania en aquel momento, iniciadas por Lutero, y demás ramificaciones de la teología protestante. Aparte de eso, pues ha habido otras muchas razones teológicas, dogmáticas, que Trento puso en marcha. Por ejemplo, nombro una solo, por decir una, fue en Trento donde se iniciaron la fundación de los seminarios para la formación de los sacerdotes. No había hasta entonces ningún lugar de formación de sacerdotes. Fijaros, hasta el siglo XVI no se formaban en ningún sitio. No sé dónde se formaban, pero no había lugares de formación de sacerdotes. El concilio mandó que se dijera en cada vez un seminario como lugar de formación de los futuros sacerdotes, que perdura hasta hoy. Hoy estamos con penuria en nuestra Europa occidental, nuestra penuria vocacional, pero el seminario sigue existiendo en las diócesis. El nuestro está más en Zaragoza que en Barbastro, recogiendo los seminaristas que hay en Aragón, y fue de Trento la idea de iniciar seminarios en la Iglesia. Detrás de la cruz de guía, de esta cruz procesional, pues viene el primer grupo, que es el grupo de las sibilas, ¿verdad, José Luis? Sí. Las sibilas son unas figuras que, de parte de este relato de la Pasión que os estamos comentando, como si fueran profetas. Sus predicciones fueron consideradas desde la Edad Media pues como una premonición de la historia cristiana. Son unos personajes ya de los pocos que quedan, que abrían antiguamente
esta procesión. Recordar que la procesión del Santo Entierro pues discurre de manera cronológica, digamos, desde el Domingo de Ramos pues hasta la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y detrás del grupo de sibilas que acaba de comentar José Luis, vemos a la primera cofradía que abre esta procesión del Santo Entierro, que es la cofradía de San José. Si antes también hemos hablado de antigüedad, con Chema hablando de las procesiones, en relación a las cofradías más antiguas son las que tienen un origen gremial. Y esta cofradía de San José tiene ese origen gremial, ¿vale? Que es gremial fundamentalmente de carpinteros. Es del gremio de la madera, efectivamente. Gremio de la madera. Todas las cofradías que procesionan pues tienen ese impulso después de la Guerra Civil, donde fueron reducidas a cero, pero antiguamente también tienen otro origen mucho más antiguo. En estas tenemos que hacer la salvedad esa, que todas surgen después de la guerra, aunque tienen su antecedente. Y los antecedentes de la cofradía de San José pues se les pueden suponer por este hecho de ser una cofradía gremial pues muy antigua. Sí, decir también que procesionan, como sabéis, el Domingo de Ramos. Sí, es la procesión de la entrada de Jesús en Jerusalén. La vocalía de comunicación de la cofradía de San José pues nos ha hecho llegar una nota para que la podamos difundir desde aquí, pues en referente a su cofradía. Son datos y algunas informaciones que quieren que se sepan, ¿verdad? La cofradía de San José fue fundada en marzo de 1955 gracias al impulso de don Ramón Reig y del gremio de la madera. Don Ramón Reig era precisamente este conciliario de todos los gremios entonces, no solamente de la madera. En 1957 es cuando se incorpora a este movimiento de Semana Santa, porque efectivamente adquiere este paso de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es un paso que está comprado en la Escuela de Arte de Cristiano de Olot. Tenemos varios pasos de esta Escuela de Olot, de unos de más categoría artística que otras, y este paso, pues dijéramos, es el que está más profusamente adornado. La sede de la cofradía de San José es la iglesia catedral, que es donde se guarda el titular, que es San José, y también el paso que estamos viendo. Como ha dicho José Luis, pues tiene su procesión particular el día del Domingo de Ramos, con este paso que llamamos cariñosamente la burreta, y que parte desde la catedral hacia la plaza del mercado, acompañado por numerosos fieles y penitentes. Y allí en la plaza del mercado es donde se realiza la bendición de palmas y ramos. Delante del paso, con su banderín, está la sección de instrumentos, que fue fundada en el año 2014 y está formada por mayoría de chicos y chicas convertidos en jóvenes cofrades que son buenos amigos y se reúnen cada año para acompañar a la querida burreta. Hablando también con el vicepresidente y secretario Luis Planes, pues que es comentando pues el suceso, las condiciones de esta cofradía, pues todos sabemos que es la cofradía más pequeña en número, y entonces pues no deja de ser un verdadero milagro que cada año pueda salir a la calle tal como sale, con su banda de instrumentos y de penitentes. Estos que vemos delante no los podemos llamar penitentes, porque el Domingo de Ramos todavía no es una procesión penitencial, son estos niños que están con sus ramos en las manos. Y con los portantes del paso, que me comentaba pues también Luis Planes, pues que claro, hay que tener relevo, porque la gente, los mayores van dejando, y es una preocupación de la cofradía ir cubriendo estas bajas, y afortunadamente pues se han podido cubrir, ¿verdad? También nos comentaba que el lema de este año de la cofradía de San José, nos dicen que San José es una cofradía diversa y plural. Por eso animan a todos los que quieran que se hagan partícipes de esta cofradía de San José.
también nos decían pues que se está difundiendo en las redes sociales, están haciendo un esfuerzo para pues tener presencia en estas redes sociales, tanto pues en la página web pues como en Instagram. Ya estamos viéndolo un poco más cerca, el paso. Lo tenemos bastante bien enfocado. Sí. Contemplamos, nos evoca lo luminoso, ¿no? Lo luminoso del domingo de Ramos, con los tejidos que visten los balcones, a la gente alegre, llena de esperanza, los niños grandes jugando, a niños pequeños en brazos de sus padres. Ahora que se ve un poco más cerca el paso, ¿verdad? Sí que podemos observarlo. Este sí que, como dato histórico, está narrado en los evangelios y nada menos que por los 4 evangelistas. Lo narra Mateo en el capítulo 21, Marcos en el capítulo 11, Lucas en el capítulo 19, Juan en el capítulo 12. Claro, son datos muy históricos. Os leo, aunque sea brevemente, parte del texto del Evangelio de Mateo. Dice que cuando se acercaban a Jerusalén, se entiende Jesús, sus discípulos, y llegaron a una ciudad llamada Betfagé, que estaba en el Monte de los Olivos, envió Jesús a 2 discípulos y les dijo: id a la aldea de enfrente, encontraréis una borrica atada con su pollino, los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Y esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, que ya había dicho que el rey, el Mesías, vendría montado en una borrica. Bueno, pues dice el Evangelio que los discípulos fueron, hicieron lo que les había mandado y trajeron la borrica y echaron encima sus mantos. Y la multitud alfombró el camino con sus mantos, y algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Y al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó y decían: ¿quién es este? Y la multitud contestaba: es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. ¿Veis? Como veis, pues es un texto contado por los evangelistas y que nos recuerda esta entrada de Jesús en Jerusalén con la humildad, no del caballero poderoso que entra con un caballo, sino del Mesías humilde y sencillo que entra en la ciudad en una borrica, anunciado ya por los profetas. Y luego, pues a veces sucede en el Evangelio que hay palabras que no se traducen y que se han mantenido en todos los idiomas. La palabra Hosanna, la palabra Aleluya, la palabra Amén. Bueno, no se traducen, se mantienen, y si ustedes van a Alemania, pues en la misa no entenderán nada, pero de vez en cuando, para alemán, de vez en cuando dirán que dice en la liturgia Hosanna o Aleluya. Y yo, si voy a Polonia, pues no entenderé nada, pero si voy a misa, pues oiré de vez en cuando Hosanna, Aleluya, palabras que no se han traducido y que de alguna manera son palabras de alabanza a Dios. Hosanna es alabanza y Aleluya es lo mismo. Aleluya es alabad a Yahvé. Bueno, pues son palabras que no se han traducido para mantener un poco la fidelidad a lo mismo que han dicho todos desde hace pues ya más de 2000 años en la Iglesia. Hemos visto que tanto el estandarte como el guión de la banda como las varas de la Junta de Gobierno son de madera. Es decir, que conservan ese origen germinal de la madera y tienen estos detalles para ser fieles a su origen. Hacen honor al gremio.
Exactamente. Aquí podemos ver también la túnica de la cofradía, de este color vino del vestido, y luego Ahora vemos el con más capirote. detalle el paso, ¿verdad? Sí. Jesús, los niños, las palmas, etcétera. Otro elemento característico también son los adornos florales. También los nombramos cada año. Los que las cofradías ponen mucho interés para decorar los pasos. Un dato para la historia. Hemos dicho que este paso es del año 1957, pero vino solamente lo que es el Jesús sobre la burreta. Las demás figuras se incorporaron más tarde. El primer año pues salió solamente lo que es nuestro Señor Jesucristo encima de la burreta. Decía que es un capirote curioso el que llevan en esta cofradía, porque por la delante, por la parte del rostro, es morado, o sea, de color tinto, y por atrás blanco. En algunas poblaciones sí, no es que sea una cosa mayoritaria, pero sí que hay en algunas poblaciones que lo llevan de dos colores. Lo que es ese verdugo, en forma de verdugo. Hemos visto también al macero, como golpea para levantar el paso, para empezar a caminar, para parar. Es una figura también de la Semana Santa, el macero. Y muy característica de nuestra ciudad. Vamos despidiendo pues esta cofradía de San José. Y del color vino que decías, José Luis, ahora se va a convertir en blanco y azul. La cofradía de Nuestra Señora de la Merced. Y ya estamos viendo en pantalla con el estandarte de la cofradía. Es una bandera, y ellos llevan la bandera de la Merced. Una bandera que creo que pone grabada, que es del año 1962. Y la encabezan un buen grupo de penitentes. Una cofradía fundada, claro, después de la guerra, en el año 47, 1947. Fundada por excautivos, excombatientes y familiares de caídos. Es su origen. Lo de los colores blanco y azul, Gemma, tienen que ver con la Virgen, ¿no? Sí, son dos colores muy propios, sobre todo el azul. Hay que tener en cuenta de que es un color muy apropiado siempre cuando se habla de María, y que juntamente con el blanco son los colores, diríamos, de la vida. En Pascua se usa en la liturgia el color blanco, el azul pues nos recuerda a María, y por eso las cofradías como esta que estamos viendo pues lleva el manto azul y la túnica blanca. El año de la fundación, hemos dicho, José Luis, que era 1947, y es una de las cofradías que se fundaron bajo el episcopado de don Arturo Tavera, que tanto tuvo que ver en la legalización de las cofradías en ese periodo después de la guerra. Y en esta particularmente tuvo especial interés. La fundación es del 47, pero se erigió en febrero de 1948. Su titular es la Virgen de la Merced, y el altar donde está instalada tiene en la iglesia de los Escolapios. Sí, en esta cofradía los penitentes, como has dicho, como atributo, siempre han portado luz. Sí, porque desde el inicio ya salió por la noche. Su procesión particular inicialmente era a las 11 de la noche, con que, claro, que más normal que llevaran luz. Y sigue saliendo el Jueves Santo. Su procesión particular sale desde el monasterio de las Hermanas Capuchinas
a las 9 de la noche este año ha salido en dirección a la catedral. Cada año la salida de la procesión particular de esta cofradía está más cuidada, reúne cada vez más público que quiere verla, porque la verdad es que merece la pena. Hablando de lo que decíamos antes, un poco del color azul, quizá convenga pues tener algún dato que puede resultar de interés. En muchas culturas el azul ha simbolizado el cielo, lo divino, la pureza, la verdad, la eternidad. Claro, como María es considerada y es Madre de Dios, Reina del Cielo, este color es ideal para representar su figura espiritual y su papel especial en la historia de la salvación. Por otra parte, una influencia también de tipo artístico, bizantino y medieval. Desde la Edad Media, en el arte bizantino y luego en el occidental, los artistas representaban a la Virgen María con túnicas azules para, de alguna manera, ensalzar su dignidad y su pureza. El pigmento azul ultramarino era uno de los más caros, reservado para figuras sagradas importantes, la más importante pues la Virgen María, y eso también, este color, reforzaba su prestigio y su santidad. Y por supuesto, como os decía antes, pues la devoción popular. Con el tiempo, las imágenes y estatuas de la Virgen vestida de azul se difundieron entre el pueblo y todos estuvieron de acuerdo en que se arraigara profundamente en la devoción popular este color. Por eso el color azul se volvió de una forma visual como identificado con María, para invocarla y para expresar nuestra devoción a ella. Por otra parte, esto ya es más de cada uno, pero quizá el color azul, pero ya digo que esto es de cada uno, pues el color azul puede evocar la serenidad, el consuelo, la protección, que evidentemente son características de una madre como María, serena, que consuela, que protege, y por eso pues diríamos que el azul es el color natural de la Virgen. Ahora recuerdo, por decir algo concreto, que la Virgen de Lourdes se apareció a Santa Bernardita vestida de blanco, pero el azul que lleva como signo, diríamos, de su vestido blanco es como una especie de fajín o de estola, algo. He visto mucho de la Virgen de Lourdes que es azul, y todas las velas de Lourdes, por ejemplo, pues tienen el final de la vela azul, etcétera. Los cofrades de esta cofradía, además de la medalla que usan todas las cofradías, usan también el escapulario de la Orden de la Merced. Esta Orden de la Merced es una orden de cautivos muy relacionada con los dos pasos que tiene esta cofradía. Y ya estamos viendo, ¿verdad, José Luis?, el primer paso, que es el prendimiento de Jesús, o también popularmente llamado beso de Judas. El beso de Judas, exactamente. Es el paso de la cofradía. La cofradía, la titular es la Virgen de la Merced, pero Nuestra Señora de la Merced, pero el paso pues es el beso de Judas. Volvemos a ver el olivo, como hemos visto también el Domingo de Ramos, para decorar este paso. Y a nivel artístico pues podemos destacar la intensidad de los tres momentos vividos en el Monte de los Olivos por Jesús. Por un lado, la oración en vela de Jesús y el sueño, como vemos, que vence la voluntad de los discípulos, que los vemos ahí a sus pies durmiendo, a uno de ellos. En un segundo momento, el beso de Judas, que es un gesto filial que traiciona al maestro. Y en tercer lugar, representa el momento del prendimiento, con la presencia de la guardia. Es un paso de misterio y es también adquirido en la Escuela de Arte Cristiano de Olot. Y como podemos ver ya en los ropajes,
es menos profuso en su adorno que el paso de la burreta que hemos visto anteriormente. Destacar la luminosidad que también se aprecia en la indumentaria de esta cofradía, en la indumentaria, en los vestidos, el blanco y el azul que hemos dicho. Y ahora, conforme vaya avanzando el paso, si nos da lugar a ver, vamos a ver una de las novedades de este año de la cofradía, que son las faldas del paso, también llamadas grecas. Este año, tanto este paso del prendimiento de Jesús como el segundo paso, que luego veremos, del cautivo, pues estrenan unas grecas nuevas. Por supuesto que también este paso del prendimiento está contado en los evangelios. Y también está contado por los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Leo brevemente lo que pone el Evangelio de Juan, porque hemos leído esta tarde justamente este Evangelio, la Pasión según San Juan, que se lee siempre en el Viernes Santo. Entonces, pues dice el Evangelio de Juan sobre este tema. Después de decir esto, las palabras de despedida de Jesús, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte de unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Y al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Bueno, y sigue un poco más el Evangelio, pero veis con qué detalle, ¿verdad? Pues cuenta el evangelista que Jesús iba a menudo a ese sitio a rezar, a encontrarse con sus discípulos. Judas conocía el sitio y ahí nos cuenta el evangelista el hecho. Es importante notar que la guardia que hay allí no es una guardia romana, no es una guardia de algunos ponen en estos pasos, bien, con los respetos que se merecen a veces las cosas, pero conviene la verdad, como si fuera algún romano el que estaba en el huerto. No, ahí no había romanos, porque en ese momento no había intervenido todavía el gobernador en el juicio de Jesús, eso será después. Ahí lo que hay son los sumos sacerdotes, lo que tienen sus guardias, como tiene cualquier institución, digamos, sus responsables de la guardia, y dice muy claramente Juan, pues que eran los guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos. A este propósito, Chema, la religiosidad popular tiene a veces estos peligros. Nos comentaba hace unos días el padre Severiano Blanco de los Claretianos, que es un biblista de primera categoría, pues que a veces la religión popular pues desdibuja un poco lo que dice la Biblia. Y en este caso puede ser uno de esos que estamos comentando. Claro, claro. Por eso toda la religión popular tiene todo el valor que tiene en cuanto a animar la fe, cuidar la fe, valorar la fe, etcétera, pero a veces los datos no responden a la historia, lo cual no quiere decir que sea falsa la religión popular ni que no sirva, no hay que destruir, diríamos, al mensajero, porque a veces el mensaje no sea exacto. Entonces algún mensajero exacto, el mensajero sigue siendo buen mensajero, la piedad popular, pero en este caso concreto sí que es verdad que a veces hay algunas cofradías que pueden pensar, o personas, que en el huerto había guardia romana. No había guardia romana,
porque no había empezado el juicio de Jesús hecho por el emperador o por el representante del emperador. Eran los guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos. Porque en el fondo, los que decidieron la muerte de Jesús fueron los responsables judíos de entonces, es decir, el Sanedrín, el sumo sacerdote y los demás. Sobre todo el grupo ahora no recuerdo exactamente, sí, creo que eran los saduceos, Evidentemente quien determinó al final la muerte de Jesús fue Roma, porque los judíos no podían matar a nadie, no tenían derecho de matar, y lo tenía que determinar Roma. Y al final liaron al emperador o al representante del emperador, y fue Roma la que dictaminó la muerte de Jesús, pero fue instigada totalmente por las autoridades judías del momento. Bueno, es difícil de explicar todo esto, sobre todo de entender, porque es el misterio en definitiva de la redención. ¿Cómo es posible que Dios haya querido redimir al mundo a través de la muerte de su Hijo? Y no porque quisiera la muerte del Hijo, sino porque Jesús, en un gesto de amor, obedeció al Padre entregando su vida para salvar al mundo. Ya el misterio del dolor y del sufrimiento es mucho misterio y vale más, de verdad, pues creer en la providencia de Dios y en el misterio de nuestra salvación. Pues con el prendimiento de Jesús en el Huerto de los Olivos empieza el proceso judicial de Jesús, que lo irá llevando de un sitio a otro, primero por los sumos sacerdotes y luego por Pilatos. Y eso sí que ya tiene que ver con la guardia romana en casa de Pilatos. Detrás de la guardia romana que vemos ahora en primer término está el segundo paso de esta cofradía, que es Jesús cautivo. Es un paso de los recientes, sí, ¿verdad, José Luis? Concretamente del año 2022. Justamente coincidiendo con el 75 aniversario de la fundación de la cofradía. Como hemos dicho, Chema, ¿verdad? Una vez que prenden a Jesús, lo van llevando de un sitio a otro, de Anás a Caifás, y llega a Herodes. Y es Herodes el que le pone esta vestidura blanca, tachándole de loco. ¿No? Exactamente, sí. Y le pone la vestidura blanca, precisamente Pilato se da cuenta de que pertenecía a... Pilato anduvo siempre, como leemos en el Evangelio, muy dudoso de la sentencia, hasta el punto de que siempre dijo que él no encontraba ninguna culpa para condenar a Jesús, así de claro. Al final lo hizo presionado por el miedo a que el emperador no lo hubiera controlado a Jesús, pensando que podía ser un revolucionario, ideas políticas complicadas. Pero Pilato nunca lo tuvo claro, y de hecho dudó siempre. Decía que al darse cuenta de que era Galileo, venía de Galilea, de Nazaret, y que eso correspondía a la jurisdicción de Herodes, un poco quiso tranquilizar y dice, bueno, yo se lo mando a Herodes y así yo me lo quito de encima de alguna manera, no tengo que entrar en esta situación. Y Herodes lo recibió muy contento porque había oído hablar de él, y Herodes era un superficial. Le pensaba que iba a hacer milagros, que iba a hacer poco menos que magia, y habló con Jesús, allí lo tuvo, y Jesús absolutamente no le dijo ni una sola palabra. Ni una sola palabra. Por supuesto no hizo ningún milagro ni ninguna cosa rara. Y entonces Herodes, pues como despectivamente le dijo, este es un tío loco, pone un vestido blanco como de locos y mándaselo a Pilato, que yo no tengo nada que hacer con este, que no me sirve para nada, no ha hecho nada, ni siquiera me dije la palabra. Y es curioso el Evangelio como dice, en aquel momento Herodes y Pilato se hicieron amigos porque se llevaban muy mal. Claro, yo pienso, espiritualmente hablando, que hasta el último momento Jesús hace bien las cosas, es decir, sirvió nada menos que este momento para que dos enemigos se reconciliaran. Ojalá, ¿verdad?, pues muchos enemigos puedan reconciliarse. En definitiva, la reconciliación, el perdón es siempre más sanador que el odio y que la venganza. Bueno, pues este es el tema de este paso, el cautivo, que no está como tal paso en el Evangelio, pero que evidentemente era cautivo, diríamos, porque no era libre en aquel momento, era preso de los sumos sacerdotes y después de la autoridad romana. Ahí se puede observar la Greca Nueva en el paso del cautivo.
Y es curiosa la relación, ¿verdad?, de esta cofradía, la Orden de la Merced, los pasos que tienen que ver con Jesús, el emprendimiento y Jesús cautivo, y precisamente que se guarden las capuchinas, que también fue sitio donde fue cárcel en tiempos de la posguerra. Nos vamos despidiendo a esta cofradía de la Merced con el paso del cautivo, que se nos ha olvidado decir también que, aparte de que es del año 2022, la escultora es Ana Rey. Se ve un poco más austero este paso, pero muy bonito también. Y detrás de los faroles de cierre de la cofradía de la Merced viene la siguiente cofradía. La cofradía de Jesús atado a la columna. Vamos avanzando en esta procesión del Santo Entierro. También iremos viendo cómo van cambiando, que algún año lo hemos comentado, el tono de los vestidos de los cofrades, que se va volviendo un poquito más oscuro cada vez. Y como decimos, esta es la tercera de las cofradías, la cofradía de Jesús atado a la columna, que estamos viendo ya, el estandarte que Es una cofradía. de las novedades de este año de la cofradía de Jesús atado a la columna. Estrenan este estandarte. Según nos comentaban, pues la cofradía tenía interés porque el anagrama mariano apareciera también en el estandarte. Y como veis, en el centro están los dos, el enagrama de la columna, que es el de la izquierda, y el enagrama mariano, la M de María, a la derecha. Pues sí, ahora se puede apreciar mejor. Es una aspiración que tenían, y este año lo han estrenado este año, que el autor, o sea, quien les ha realizado este estandarte, es el modisto cordobés Antonio Villar, que también tiene otras obras en Barbastro, como iremos viendo. Sí, el paso vuelve a ser de Francisco Bretón. Vuelve a ser, no, que es el primero que vemos, de Francisco Bretón. Que es el primero que vemos, perdón. No es el primero cronológicamente, pero es el primero que aparece. Veremos luego otros, pero es el primero que vemos de Francisco Bretón, como dice Enrique. Y es del año 1947. Impresionante talla de Francisco Bretón. Con una gran expresividad y en una entereza que nos sitúa en los momentos previos a la flagelación. Ha sido restaurado este año, o sea que se ve como nuevo, como podéis apreciar. Restaurado aquí en Barbastro, en el Museo Diocesano. También este paso de alguna manera está recogido en el Evangelio, en el sentido de que en un momento determinado, pues Pilato, aun diciendo que no encontraba en él ninguna culpa, lo mandó a azotar, para luego sacarlo al público, y al verlo tan desastrado confiaba que la gente dijera, pues déjalo ya porque está muy estropeado, muy llagado, etcétera. Bueno, pero de hecho lo mandó a azotar, y claro, supuestamente se azotaba toda la columna, un suplicio muy duro, y después incluso, como sabemos por el Evangelio, pues se rieron los soldados. Eso sí que eran ya de Roma, del emperador o de Pilato, le puso una túnica, la corona de espinas, en fin, verdaderamente un sufrimiento tremendo que, como digo, si lo pensamos en serio, pues nos resulta muy difícil de entender cómo es posible que llegara hasta ahí el amor de Dios para salvarnos. Es un misterio por qué nos redimió de esta manera, pero no vamos a poder entrar en los planes de Dios porque somos muy pequeños, muy limitados, muy criaturas e incapaces de entender los planes de Dios. La realidad es el amor de Dios que nos salva. El paso, como ha dicho José Luis, es de 1947 y fue adquirido por los jóvenes de Acción Católica. Los jóvenes de Acción Católica que tuvieron mucho que ver en el resurgir de la Semana Santa de después de la Guerra Civil. La procesión particular de esta cofradía es el día de Jueves Santo y arranca en la nueva parroquia de San José, la más reciente, dirigiéndose hacia la catedral por el camino de la Barca
y haciendo la estación de penitencia en la Casa Amparo. Una talla esta de Francisco Bretón que, bueno, fue un escultor que al parecer hizo pocas obras y han sido muy apreciadas. Aparte de ser un autodidacta, comentar que recibió varios premios y el reconocimiento de escultores de su tiempo. Aunque sea una referencia muy particular y personal, me la van a permitir los oyentes solamente como signo de confianza. Cuando yo cuando llegué a Barbastro como sacerdote, los primeros encargos, o de los primeros, fue el ser conciliario de jóvenes de Acción Católica. Y recuerdo muy bien cómo salía detrás del paso de los jóvenes de Acción Católica, de este paso en procesión, el Viernes Santo, yo como conciliario y el grupo de jóvenes de Acción Católica de entonces, pues acompañando el paso. Quien sale hoy detrás del paso, Chema, es Pedro Estaún, don Pedro Estaún, que fue coadjutor de la parroquia de San José y que todos los años, yo creo que todos, o al menos todos los que puede, viene para acompañar a Jesús atado a la columna en esta procesión. Mientras vemos el estandarte también de la banda de cornetas y tambores de la cofradía. Color vino también, el capirote blanco. La actual cofradía es más reciente que el paso, ¿verdad? De 1995, que formaron la cofradía y fue cuando se diseñó este hábito. Detrás de la sección de instrumentos vemos al segundo paso de la cofradía, que es la Virgen de la Esperanza, que este año también tiene la otra novedad, que es que estrena peana, una peana de iguales dimensiones que la del Cristo. Un paso adquirido en el año 2015 y cuyo autor es Darío Fernández. Ahora podremos apreciar con más detalle, ahora que nos estaban enfocando. A Darío Fernández, el escultor sevillano, ya se le conocía en Barbastro porque es también de él la talla de Jesús resucitado, que saldrá Dios mediante el domingo de resurrección. Este año hay que decir que tiene una especial significación la Virgen de la Esperanza por encontrarnos en el año jubilar de la Esperanza, ¿no es eso? Sí, eso tiene mucho que ver, como dice Enrique, lo de la Virgen de la Esperanza en este año jubilar que el Papa Francisco ha querido dedicar a la esperanza, seguramente dándose cuenta de que es una virtud muy necesaria en este momento, es una virtud teologal, juntamente con la fe y la caridad. Fe, esperanza y caridad son las virtudes teologales, y por eso hemos de pensar que es una gracia de Dios. Uno no tiene esperanza así a base de puños, a base de esfuerzo, aunque algo se puede lograr, ¿verdad? Pero la esperanza que nos da fuerza y que nos da realmente confianza en que todas las cosas tienen un sentido y una proyección de futuro y una historia de salvación, es la esperanza que nos llega como gracia de Dios, de la virtud de la esperanza. Vemos otra característica de esta cofradía, que los portantes que llevan los pasos van en varas laterales, 2 varas largas laterales a cada lado del paso. Sí, esto también lo podremos ver en el sepulcro, ¿verdad? Esta distribución de los portantes. Vestido, como podéis apreciar, también muy bonito el de la Virgen. Es muy bonita esta Virgen. La posición de las manos de la Virgen de la Esperanza es la posición inicial de las 2 manos juntas. Ahí la podemos apreciar. Sí.
En el arte es la posición más antigua, luego esas manos ya se van abriendo hacia abajo, como es el paso de la Dolorosa, y luego, más recientemente, pues por influjo del sur, esas posiciones de las manos ya van siendo más variadas. Cerrando la procesión, algunos cofrades que supongo que serán para relevar a los que están llevando el paso y algún penitente. Los dos penitentes que marcan el cierre de la cofradía, ¿verdad?, que llevan esos faroles. Y ya detrás de ellos vemos a la siguiente cofradía que marca el ecuador de la procesión. La cofradía de los nazarenos está situada precisamente a mitad de la procesión. Y ya vemos en primer plano el estandarte. Exactamente, es una de las cofradías posiblemente la más numerosa por el número de cofrades. Como dice Enrique, está en la mitad de la procesión. Podemos apreciar también cómo se va oscureciendo el tono de los vestidos. Y esta cofradía, como también surgió pues inmediatamente después de la Guerra Civil, pues va llegando los años de los aniversarios. Hemos dicho que el año pasado no pudimos retransmitir esta procesión. El año pasado la cofradía pues celebraba también dos aniversarios, que eran el 25 aniversario de la primera salida de San Francisco y también Pues está fundada en el año 1944, con que sería el 60, no, el 75. ¿El 75? Sí. No andamos muy finos de matemáticas. Sí, porque este año del 49 es el que celebra 75 años de la Verónica, y el año pasado 2024 era el 75 aniversario de la erección canónica, ¿vale? Con ese motivo tuvo una procesión extraordinaria en octubre, que se dirigió a donde estuvo en su día el convento de las Claras, que fue la primera casa donde estuvieron expuestos al culto el paso titular que estamos viendo. Y allí se ha colocado una placa conmemorativa. Esos son los dos aniversarios que celebró el año pasado. Y este año pues celebra también tres aniversarios, que es el 25 aniversario de la procesión particular de la cofradía, que es la procesión del Santo Encuentro, de esa recuperación que se tuvo lugar en el año 2001. Y que pudimos vivir el jueves, como siempre, multitudinaria. El año 2000, perdón, año 2000, 2025, ¿vale? Multitudinaria y una procesión muy emotiva también, y como con todas. tal motivo pues se compró el paso de la Virgen de la Amargura, que también cumple 25 años. Este paso del Nazareno, que tiene tanta devoción en tantísimas personas, en la cofradía, por supuesto, claro, el Nazareno, claro que está en el Evangelio, ¿verdad? Pero está con el nombre de que Jesús es el Nazareno, no es que haya un acontecimiento especial. Pero sí que quiero fijarme en esto, es decir, Jesús nació en Belén porque habían ido José y María a empadronarse, porque había salido un edicto del emperador Augusto que cada uno se empadronara en su lugar de nacimiento, y Belén era el nacimiento de José, que venía de la estirpe de David, de Belén, y el Mesías tenía una ascendencia de David, pero vivió en Nazaret, porque María y José vivían en Nazaret, y ahí fue donde Jesús se crió, en Nazaret. Pero digo esto, y por eso le conoce como el Nazareno, pero nos damos cuenta, os tenemos que saber, que Nazaret era un pueblo muy pequeño, de muy poca importancia, y de alguna manera llamar a uno nazareno era como llamarlo pueblerino, así como suena, es decir, no era un título de honor, sino era un título vulgar. Este de Nazaret, este de un pueblo pequeño, este de un pueblo que no pinta nada, hasta el punto de que fijaros que en todo el Antiguo Testamento nunca aparece el pueblo de Nazaret, nunca.
por qué? Porque era un pueblo, como digo, muy pequeño y prácticamente desconocido. Pero Jesús se crió allí, en Nazaret, y lo conocían como el Nazareno. Pero, insisto, la pobreza de ese pueblo, que cuando a Natanael, un amigo suyo, le dice: hemos encontrado a Jesús, te lo quiero presentar, es Jesús que viene de Nazaret, le dice Natanael: hombre, no me vengas con cosas raras, de Nazaret puede salir algo bueno. Nazaret no es nada, no es nada importante. El otro le dijo con paciencia: ven y lo verás. Fue a ver a Jesús y se quedó con él. Pero realmente no penséis que decir nazareno era un título de honor, era un título de decir, bueno, pues este viene de Nazaret, que es un pueblo pequeño y no vale para nada. Luego se ha hecho famoso por ser Jesús de Nazaret, y es Jesús llamado, conocido, el Nazareno. Cuando Pilato pone el título de la muerte de Jesús en el rótulo con esas letras INRI, que supongo que sabéis lo que significa. INRI es una abreviatura de 4 palabras latinas: I de Jesús, N de Nazarenus, R de Rex y I de Judeorum, que traducido es Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Significa la palabra INRI. A veces la gente le nombra ahí Pamás Inri, bueno, Pamás Inri, a ver si entiende lo que significa. Eso puesto por Pilato significaba eso: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En latín, Iesus Nazarenus Rex Judeorum. A los jefes del pueblo les sentó mal y le dijeron a Pilato que lo quitara. Y dijo: no, yo lo he escrito y eso se queda. Vale. La talla de Jesús Nazareno que hemos visto es también de Francisco Bretón, del año 1946. Cuando también hemos visto intercalada entre el Nazareno y la Virgen de la Amargura, que es la que estamos ahora viendo en pantalla, la sección de instrumentos de esta cofradía muy numerosa, la de los nazarenos. Con la cruz in memoriam también, que también podemos ver, que no la hemos nombrado este año, y en la que aparecen los nombres de los cofrades difuntos. Es un atributo común a todas las cofradías que hemos visto hasta de ahora, llevan toda su cruz in memoriam, como dices, con el nombre de todos los difuntos. Tenemos la talla de la Virgen de la Amargura, precisamente que cumple 25 años este año. Con ella se inició la procesión del Santo Encuentro, la recuperación de la procesión del Santo Encuentro, y es obra de un escultor barbastrense, José María Briansó. Sí, conviene subrayar, ¿verdad?, este dato de que sea obra de este escultor barbastrense, José María Briansó. Tiene otras obras, ha hecho bastantes cosas en madera, etcétera. En San Francisco tiene una puerta en la capilla, una de las capillas, una puerta pintada sobre madera por Briansó también, representando a San José, y otras obras, algún Cristo también, crucifijos de bojo, de madera, hechos por Briansó. Bueno, pues esta Virgen de la Amargura está hecha por él, José María Briansó. Me dice Enrique 50 años ya, ¿no? 50 años ya también. La talla tiene 25. La talla 25 años, sí. Detrás de la Virgen van las señoras de mantilla acompañando a la imagen, como también lo hicieron en la procesión particular del día del miércoles santo. Partió de San Francisco con dirección a la catedral y fue aquí, en este mismo lugar, en la parte baja del coso, donde se reza las estaciones, la cuarta y la sexta estación del Vía Crucis. Nos decían, Chema, que por qué es en esta parte baja del coso donde se hace la estación de penitencia de esta cofradía, en lugar de la parte alta, más amplia, donde el resto de las cofradías pues las suelen hacer, todas las estaciones de penitencia.
Pues la razón es histórica también, porque, como hemos dicho, esta procesión del Santo Encuentro, que se recuperó el año 2000 con esta imagen, pues fue muy antigua, más antigua que la propia del Santo Entierro, y era ahí donde tenía lugar siempre ese encuentro de la Virgen con su hijo cargado con la cruz. La Virgen salía del convento de la Trinidad, que estaría al otro lado del lo que es hoy el puente de las Capuchinas, y el paso del Nazareno salía del convento de San Francisco y se encontraban en esta parte baja del Coso, y la cofradía ha querido seguir conservando ese mismo lugar. Menos mal, Enrique, que has preguntado dándote la respuesta, porque yo pensaba que me preguntabas a mí y te iba a contestar, pues no lo sé, o sea que ahora ya lo sé. Gracias por estos datos históricos y que realmente son muy lógicos, ¿eh? Algo que se hizo, no hay por qué cambiarlo, y aunque todo el mundo ahora como nuevo los ritos en la parte alta del Coso, pues porque se hizo en la parte baja se mantiene. Gracias por estas aportaciones históricas, Enrique. Y ya detrás de la Virgen de la Amargura vemos el tercer paso de esta cofradía, que también está de aniversario, ya que este año es el 75 aniversario de que llegó a Barbastro. Es la última obra que tenemos del escultor Francisco Bretón. Es del año 1950. Exacto. Y con este motivo del 75 aniversario de la talla, pues la cofradía ha organizado diversos actos. Uno de ellos, el último, tuvo lugar el día de la procesión particular, al finalizar la procesión en la catedral, donde el jefe del paso en particular de la Verónica quiso hacer unas distinciones y otorgando un bello detalle a los portadores del paso, a la cofradía, al señor obispo, al alcalde, incluso a las del museo por su restauración. Y otro fue una conferencia que sobre las telas y la moda tuvo lugar también en el Museo Diocesano. Muchas felicidades a la Verónica, que viene de verdadero icono, lo de Verónica, en relación con la imagen del rostro de Jesús que quedó impreso en su paño. Sobre esta imagen sí que podemos decir lo que os decía al principio ya de la retransmisión, que hay cosas que no están en el Evangelio. No aparece la figura de esta mujer Verónica en el Evangelio. Sin embargo, es muy posible que sucediera, no solamente muy posible, sino que realmente pudo haber alguien, y además una mujer valiente, que salió de la fila para consolar a un condenado a muerte sin saber quién era, simplemente pensando que era un condenado a morir en la cruz. Quizá a lo mejor lo sabía, porque Jesús era conocido por mucha gente y a lo mejor ya lo conocía, pero de cualquier manera en el Evangelio no está, y sin embargo es muy real que fuera, muy posible que fuera, y además, insisto, es como una figura, diríamos, icónica, una figura que es la imagen de algo que ojalá siga existiendo. Es una especie de figura histórica en el sentido de decir, menos mal que existe la Verónica, menos mal que existen las personas, muchas veces las mujeres buenas, sensatas, cordiales, amables, valientes, que son capaces de defender a veces a quien nadie defiende. Menos mal que existe la Verónica, estas personas que van al fondo de las personas para ayudar a las personas. En pantalla ya la quinta de las cofradías de esta procesión general del Santo Entierro, que es la Hermandad del Santo Cristo de la Agonía y Nuestra Madre Dolorosa, con su estandarte, como podéis ver, y los dos faroles a sus lados. Y lo primero que tenemos que decir, porque recordamos que el año pasado no pudimos decirlo porque no se celebró, que ya tenemos que llamarla Hermandad Escolapia, porque ya han recibido este título que les ha otorgado el general de la Orden Escolapia. Lo solicitaron, por supuesto, y es Hermandad Escolapia del Santo Cristo de la Agonía y de Nuestra Madre Dolorosa. Como sabemos, el motivo es obvio, ¿no? Su sede canónica radica desde siempre en la Iglesia de los Padres Escolapios. Una indumentaria también bien bonita la de esta cofradía.
hecho de estar ubicada, tener la sede en un colegio, pues claro, la participación de gente escolar que están en el colegio pues se facilita. Ya podemos ver que habrá mucha gente joven, ahí por ejemplo en el centro de la sección de instrumentos, que provienen del colegio de los escolapios. Es una hermandad pues que realiza una labor muy meritoria la Semana Santa, porque ya que realiza 3 procesiones. La una es la que hemos dicho que no se ha podido celebrar, del Viernes de Dolor, la otra es la de las 3 caídas el Domingo de Ramos, y la tercera, que es la procesión titular que ha tenido lugar esta mañana, la de las 7 palabras. No es fácil, pues eso, llevar a cabo 3 procesiones. Se necesita una organización muy buena y una dedicación, que sabemos que la tiene. Tampoco así de la Virgen Dolorosa hay, digamos, una circunstancia evangélica que lo cuente, pero evidentemente hay datos evangélicos. El primero de todos, cuando Jesús es presentado de niño en el templo, se encuentran con Simeón y con Ana, la profetisa Ana, y Simeón, el anciano Simeón, y le dice Simeón a la Virgen: mira, este hijo tuyo está puesto, será como una bandera discutida, se dividirán ante él los corazones, así fue en la vida, pero a ti una espada te traspasará el alma. Es decir, fue viendo, anunció ya una profecía del dolor de la Virgen, pues seguramente por las incomprensiones sufridas por su propio Hijo Jesús, y la vemos al pie de la cruz, como veremos luego, y ya no podemos pensar más dolor que el que ella tuvo, aunque fuera un dolor lleno de esperanza. Como podemos observar, la sección de instrumentos es bastante numerosa, ¿no, José Luis? Pues sí, también es numerosa, como ha pasado antes con los nazarenos. Esta también es, como decía Enrique, gracias quizá al que muchos de sus componentes pertenecen al Colegio de los Escolapios, y quizá les sea más fácil el acceder a la sección de instrumentos. Observáis el detalle de los niños que no llevan caperuchón, los niños. Sí, todos los niños van sin el capirote, y entonces en el anagrama o el escapulario lo llevan en el pecho. Al fondo ya podemos apreciar el primero de los 3 pasos de esta hermandad, que es el Jesús de la Caída. Sí, popularmente conocido como la Caída, ¿verdad? Con este paso es el que se organiza la procesión de las 3 caídas en la tarde-noche del Domingo de Ramos. Una procesión nueva que se inauguró cuando se adquirió este paso en el año 2015, ¿vale? Por lo tanto, este año se han cumplido los 10 años del paso y de la procesión. Una procesión que cada vez es más concurrida. Otro dato en el que repito lo que he dicho antes: tampoco está en el Evangelio que Jesús tuviera caídas en su camino hacia el Calvario, pero es tan lógico que cayera bajo el peso de la cruz, que es como un signo de debilidad para todos nosotros, y un signo de que de la caída se levantaba y seguía. Hay un dato que da a entender el agotamiento de Jesús. En un momento determinado, los soldados se encuentran con uno que viene del campo, un tal Simón de Cirene, y sin más le obligan a cargar la cruz de Jesús, porque lo veían tan agotado, a lo mejor se había caído de verdad,
y le dieron la cruz para que la llevara en vez de Jesús. O sea que sí que indica una caída o dos o tres. Es decir, la piedad popular es de alguna manera pues muy lista también para entender que no es tan raro pensar que Jesús pudo caer. Pero el signo es lo que decimos, el signo es lo que importa. En el camino de la vida podemos caer por dificultades, por problemas, podemos encontrar que no podemos más y nos caemos. ¿Qué hay que hacer? Pues confiar en que hay que levantarse, seguir adelante. A veces encontramos la ayuda de un cireneo, a veces no. Dios está siempre en la puerta de salida, diríamos, esperando nuestra llegada y acompañando nuestro camino. Bueno, pues son momentos para orar con las caídas de Jesús, que si no están en el Evangelio, están en la vida real de cada uno de nosotros y pudieron estar en el camino de Jesús hacia el Calvario. Y de hecho, los romanos pidieron a uno que le llevara la cruz porque vieron que no podía prácticamente más, Simón de Cirene. Para salvar al mundo, Jesús en un momento se ayudó de uno cualquiera. A lo mejor uno cualquiera puede hacer mucho por alguien, uno cualquiera, como Simón de Cirene. Pues ánimo, esa es la lección importante también de este paso. El autor de esta talla es Francisco Javier López del Espino. Es la primera que tenemos de este autor. Tenemos alguna otra más que ya vamos a ir viendo. En la procesión esta de las tres caídas, la hermandad ha introducido un elemento que ya se va expansionando por todo Aragón, que son las jotas. En el rezo de cada una de las tres caídas, pues tiene lugar el canto de la jota. Ya vemos el segundo paso de esta hermandad, con las 7 palabras que le preceden, que es el paso del Santo Cristo de la Agonía. Precisamente con esas 7 palabras que Jesús pronunció en la agonía. Y este evidentemente sí que está como dato en el Evangelio. Es decir, sí que está claro, Jesús fue crucificado, Jesús fue puesto en alto, estuvo agonizando, dijo unas palabras hermosas en su momento, evidentemente estuvo en agonía y estuvo en la cruz, y así nos lo cuentan los evangelistas. Y este paso, si se contempla también con devoción y con fe, pues es impresionante. Este paso es del año se bendijo en el año 1946, donde tuvo lugar su primera procesión, y es en la primera obra que tenemos de Francisco Bretón. De las 4 que tenemos, esta es la primera de ellas. Un paso que se estuvo expuesto en Zaragoza en el mes de noviembre del año 45, que causó mucha sensación, y fue cuando llegó a Barbastro en el año 46, se bendijo y tuvo lugar la primera procesión de traslado al mediodía desde los Escolapios a la catedral. Hoy también ha tenido lugar esa procesión ahora llamada de las 7 palabras, y en el transcurso de la procesión, ya va siendo una tradición, la hermandad otorga la levantada de honor a una persona que cree que se lo merece. Y en esta edición del 2025, esa levantada de honor le ha sido concedida a la presidenta de la Junta Coordinadora, Silvia Pero Padre, que también fue durante 10 años hermana mayor de la hermandad. Pues por toda esa labor que ya ha desarrollado, tanto como hermana mayor de la hermandad, tanto como presidenta de la cofradía, de la Junta Coordinadora, perdón. Como decía Enrique, pues en relación al tema artístico, esta talla de Bretón pues, es diferente a la del Nazareno y a la del Cristo a toda la columna, ¿no? Nos muestra la imagen de un Jesús, las anteriores, un Jesús entero, sereno. En esta la mayor expresividad de sufrimiento y de dolor en el rostro que se aprecia, ¿no? Y es una talla no en vano es su agonía, en estos últimos instantes en los que las piernas vencen y la mirada vidriosa se dirige al Padre, como hemos podido apreciar antes en el enfoque que nos hacía Julio. Los últimos escultores que han realizado las últimas obras
en Barbastro, pues cuando vinieron visitaron esta talla en la iglesia de los Escolapios y quedaron maravillados de su ejecución. No en vano, yo creo que es el buque insignia, artísticamente hablando, que tenemos en Barbastro en cuanto a una talla, ¿no? Afortunadamente vamos adquiriendo tallas nuevas, todas ellas de mucho valor, pero esta, pues también por su antigüedad, no deja de ser por del año 46, bastante antigua ya, ¿vale? Pues y por su ejecución como obra, y tal como han manifestado estos escultores nuevos, Francisco Javier López del Espino y Darío Fernández, que los llevamos nombrando, pues yo creo que es así, ¿no? La verdad que a la procesión de las 12 de la mañana yo creo que es impresionante toda ella, y una parte es debido a esta obra de Francisco Bretón, y también a la otra que luego vamos a ver, que luego vamos a comentar. Ahí levantan el paso los portantes y continúan con la procesión. Nombrábamos de esta expresividad de la agonía de Cristo, ¿no? Que parece que está diciendo la última palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como si subiera de su boca esas palabras, ¿verdad? Vence ya el peso del cuerpo. Vemos que la sección de instrumentos está dividida para poder llegar a toda lo que es la extensión de la cofradía, ¿no? Vemos ahora esta segunda parte, por decirlo así, de la sección de instrumentos. Exacto, como dices, está partida para que el sonido pueda llegar porque al llevar 3 pasos, pues tiene una longitud mayor que otras cofradías y la sección se parte. Es, como hemos dicho, esta noche una noche para la contemplación, ¿verdad? Para el silencio, para la oración, pero también para la esperanza. Como hemos nombrado, también estamos en el año jubilar de la esperanza, y esto no termina con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Termina con la resurrección el domingo de Pascua. Por eso, aunque sea un momento de tristeza esta noche, pues la esperanza también debe de reinar en nuestros corazones. Ya vemos el estandarte que indica que está cerca el paso de la Dolorosa. Es el tercer paso de la hermandad, pero el más antiguo de toda la procesión, ya que es de 1939. Es de autor desconocido. Y este año vemos que ya está completa en su vestido y en su saya, puesto que ya luce el nuevo manto, un manto restaurado, mejor dicho, que completa todo lo que es la restauración del vestimenta de esta Virgen. El traje inicial era de 1946, ya estaba ajado por el tiempo y gastado, y la hermandad ha llevado a cabo una restauración total. Ya hace 2 años que restauró lo que era el vestido y faltaba de restaurar lo que es el manto, que llegó este año. Se bendijeron en la catedral en el mes de noviembre y es el primer año que lo saca, ¿vale? Es la restauración ha estado a cabo
del bordador y vestidor cordobés Antonio Villar, que ya hemos nombrado, que ha realizado también el nuevo estandarte de Jesús atado a la columna. Pues ha realizado también, como acabamos de decir, la restauración del vestido y el manto de la Virgen Dolorosa. Y como también has dicho, no pudo realizar su procesión particular, la única que no se ha podido llevar a cabo este año, que se realiza el Viernes de Dolores. Sí, ha sido una lástima porque también había una novedad para ese día, porque va de distinta manera la Virgen para este día de viernes que para el día viernes de dolor. Tiene una saya distinta, y este año pues había una corona nueva y un puñal nuevo que también se quedaba completa con todos estos detalles para el día este. Pues fue una lástima que no se pudiese realizar la procesión, aunque dentro de la iglesia se llevó a cabo el rezo de los 7 dolores. Recuerdo lo que he dicho antes, quizá le pueda a alguno resultar raro, cómo es que lleva ahí la espada, la Virgen y tal. Bueno, es ese recuerdo que he dicho antes del simbolismo de la profecía de Simeón. Cuando fue el niño presentado en el templo, Simeón le dijo, después de decirle que Jesús iba a ser, pues, iba a tener dificultades, pero todo el mundo iba a aceptar su mensaje, etcétera, pues le dice a ella: y a ti una espada de dolor te traspasará el alma. Bueno, pues refiere perfectamente este paso, esa profecía de Simeón. En definitiva, es como decía, el dolor de la Virgen ante, pues hoy diríamos, el dolor del mundo, el sufrimiento del mundo, la agonía de tantas situaciones difíciles. Eso, pues si somos auténticamente humanos, casi diría, nos tiene que causar dolor. Nos tiene que causar dolor el que tengan dolor los demás. Bueno, pues la Virgen también tuvo su dolor, precisamente comprendiendo el dolor de los demás, el de su hijo, pero el de los demás. Recordaba el hermano mayor Mariano Rodríguez que este año pues ya son 210 años que se celebra el septenario de los dolores, que empezó en 1815 a cargo de la Venerable Orden Tercera de Servitas y ha llegado hasta la actualidad a cargo de la actual hermandad, valga la redundancia. Son 200 años ininterrumpidos de culto a la Virgen de los Dolores. Por eso que decía antes José Luis, de que todo esto nos puede llevar también a la esperanza. Claro, uno piensa con un poquitín de reflexión, ¿cómo se le puede dar a uno el título de dolorosa? Eso no es un título honorífico para nadie. ¿Cómo se puede llamar a la Virgen de los Dolores? Pues precisamente porque hay esperanza. Es imposible hablar del dolor sin hundir, sin esperanza. La Virgen es la Virgen de los Dolores porque es la Virgen de la Esperanza. Ningún dolor de la Virgen lo veía ella como algo cerrado, como algo que se clausuraba. Ahora podemos ver el manto, perdona Chema, que pasa por delante, el manto totalmente restaurado y bordado perfecto. Perfectamente. Ese añadido de Enrique, pero decía, por terminar mi reflexión, ningún dolor es un dolor clausurado, sino que está abierto a la salvación. La Virgen de los Dolores es la Virgen de la Esperanza. Cuando vemos a los últimos miembros de esta cofradía, que cierran ya el paso de la misma, ahí puedes ver bien estos penitentes que cierran el paso de esta hermandad, el hábito que decías tú antes, José Luis, sí, de blanco y negro, ¿no? Que precisamente pues es muy vistoso.
los que vuelven a reanudar la procesión y despedimos a esta hermandad. En pantalla ya el estandarte de la sexta de las cofradías, la cofradía del descendimiento. Es una cofradía de reciente fundación. Fue en el año 1988 cuando se fundó, aunque el paso es de 1948. Ya vemos como los colores se van ya volviendo más oscuros, porque ya estamos en lo que es el entierro de Cristo. Primero ha bajado de la cruz y puesto después en el sepulcro. Este paso, como dice Enrique, es del año 1948 y fue adquirido por el Apostolado de la Oración. Ese recuerdo del apostolado de la oración se ve también en el escapulario que llevan en el pecho. Ese corazón rodeado de espinas pues hace referencia al corazón de Jesús, que es la devoción del apostolado de la oración. Y vemos también la cruz in memoria, que como hemos dicho es común a todas las cofradías, donde se recuerda a todos los hermanos difuntos que han pertenecido y siguen perteneciendo así, de esta manera, a la cofradía. Vemos a los penitentes que llevan el atributo especial, que es el farol. Desde siempre fue el farol el atributo principal de los penitentes desde la fundación de la cofradía. Y esta cofradía tiene su procesión particular el día de Martes Santo, en la llamada procesión de las lágrimas de María, que este año pues ha sido especialmente novedosa porque ha introducido algunas particularidades al salir del templo de la catedral por la plaza de Palacio. Se han rezado por primera vez las lágrimas de María en el entorno ese especial de la catedral, la torre, el museo diocesano. La verdad es que había un ambiente muy recogido y muy espectacular con todos los edificios que estaban alrededor. Este paso que ahora vemos del descendimiento, justamente después con lo del sepulcro de Jesús, sí que está claramente en el Evangelio. Leo algo de San Juan, que dice: después de esto, después de que ya había muerto Jesús, un soldado le había abierto el costado del que había salido sangre y agua, sino de los sacramentos de la Iglesia, la Eucaristía y el bautismo. Bueno, pues después de esto, dice el evangelista Juan, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Evidentemente, si dejó que se llevara el cuerpo de Jesús, tuvo que descenderlo de la cruz. Entonces ya está claro que es José de Arimatea el que, juntamente con esos pocos amigos que le van quedando ahí en ese momento a Jesús, pues lo descienden de la cruz. Y él fue entonces y se llevó el cuerpo. ¿Y dónde lo llevó? No lo escondió, no se lo llevó a su casa, no hizo cosas de decir, pues así lo escondo, luego diremos que resucita. No. Dice, llegó también Nicodemo, el que ha ido a verlo de noche. Nicodemo era un fariseo también importante, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Y añade el evangelista, tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Y envolvieron a Jesús en un lienzo blanco con aromas que habían preparado. Y dice, había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo,
donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Cuando en el credo decimos fue crucificado, muerto y sepultado. Efectivamente, este es el dato histórico de la muerte de Jesús y de la sepultura de Jesús. Luego resultará que la tumba está vacía porque ha resucitado y es lo que celebramos en la Pascua y para siempre. El paso, como hemos dicho, es de 1948, es también de la Casa de Arte Cristiano de Olot. Vino a Barbastro el mismo año que el prendimiento y, como vemos, pertenecen a esa primera época donde los trajes de las figuras todavía carecen del adorno que después tuvieron. Sin duda es el paso más dramático que tenemos por su composición y por el momento que estamos tratando del descenso de Jesús de la cruz. Llama la atención por su elevado número de figuras que componen el paso. Aquí está también la sección de instrumentos de la cofradía, su estandarte. Y las cornetas, que también es otro de los sonidos bonitos de la Semana Santa de Barbastro, junto al tambor y al bombo. Detrás de la sección de instrumentos vemos 3 faroles que fueron, lo que acabo de decir antes, las 3 lágrimas que se rezaron en esa procesión de las lágrimas de María el martes santo. Cada uno de esos faroles representa una lágrima de la Virgen. El paso de la Piedad, Nuestra Señora de la Piedad, que vemos en pantalla, es del año 2008 y está realizado en los talleres de Belloso. Este es un paso también real, aunque no aparezca con esa misma fidelidad en el Evangelio, pero qué lógico que si estaba la Virgen en ese momento al pie de la cruz, los amigos de Jesús depositaran al Hijo en los brazos de su madre. Por otra parte, grandes escultores, por citar sobre todo a Miguel Ángel, con la Piedad de Miguel Ángel conservada en el Vaticano, y otros tantos artistas, por ejemplo, han hecho estas imágenes de la Piedad. La Piedad es la recogida, la aceptación, también esperanzada, otra vez la esperanza, la aceptación esperanzada del Hijo que muere, pero que sabe que va a resucitar. Los faroles que lleva el paso también son una novedad este año. Estos 2 farolitos que llevan delante del paso los estrena este año la Virgen. Hemos podido apreciar esa imagen conmovedora, ¿verdad?, de amor y de dolor, la expresión de la piedad y de la ternura de una madre que contempla y siente y llora las llagas de su hijo martirizado.
aunque este Paso de la Piedad empezó llevándose totalmente por mujeres, pues en la actualidad también la mayoría son mujeres, pero no exclusivamente. También se ha incorporado algún varón. Y en pantalla ya la última de las cofradías de esta procesión del Santo Entierro. Con su estandarte, la cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad, que pone el broche final a esta procesión, como digo, del Santo Entierro. En primer lugar está la cruz de guía y tras la cruz de guía el estandarte de la cofradía, restaurado también recientemente por el autor que estamos hablando toda la noche, Antonio Villar, este bordador y vestidor cordobés. Esta cofradía, como sabemos, realiza su procesión particular en la madrugada del Viernes Santo, la procesión del Vía Crucis, que tiene lugar a las 7 de la mañana desde el Templo de San Francisco hacia la Catedral, rezándose el Vía Crucis durante todo el trayecto. Es también una procesión particular muy emotiva, ¿verdad? Y en la que participa la gente, digamos, de manera más activa. Es la manera de participar que era normal en la antigüedad, que iban en filas alrededor de los pasos, que es como van en esta procesión del Vía Crucis de las 7 de la mañana. Efectivamente, como dice Enrique, en definitiva, la procesión, bueno, claro que es para verla, pero normalmente es para participar en la procesión, que es una peregrinación. Es procesionar, peregrinar, dándonos cuenta de que caminamos juntos, que nos dirigimos hacia una meta, esa meta es Dios. Bueno, pues claro, la procesión verdadera es procesionar, peregrinar. Bueno, antiguamente pues todos los que iban o estaban en los sitios iban a la procesión. Sí, todavía existen fotografías de que se iban en filas en la procesión del mediodía de las 7 palabras. Y hay en el archivo de la Junta Coordinadora, en algún programa, se dice que por la dificultad de que había en formar estas filas en la procesión esta del Santo Entierro, pues lo que se indicaba es que se fueran los devotos detrás del paso correspondiente, porque no daba para cubrir toda la extensión de la procesión, cada una de las filas que se tenían que formar alrededor, a cada uno de los lados. Y entonces pasó a ir los penitentes detrás del paso. Ahí parados están los 14 estandartes de cada una de las estaciones del Vía Crucis, que son reproducciones del Vía Crucis que está erigido en el templo de San Francisco. Ahora se han puesto en marcha esas estaciones del Vía Crucis que hemos rezado esta mañana.
Y detrás ya de estos estandartes, como decimos, de las estaciones del Vía Crucis, ya se acerca el paso del sepulcro que podemos ya ver, divisar ahí al fondo de la imagen. Detrás de los estandartes vemos que hay una cruz penitencial. Antes eran más numerosas en las cofradías y llevaban cada una de ellas esta cruz penitencial, porque precisamente es Vía Crucis, camino de la cruz, que Jesús fue cargado con la cruz. Es otro sentido de lo que hemos dicho esta noche repetidas veces, que exista esa cruz de los difuntos no es solamente por el recuerdo único, sino por la esperanza de que viven en la vida eterna, de que pueden vivir en la vida eterna. Es una cruz, diríamos, in memoriam, que es una palabra latina también, que significa en recuerdo, en memoria, en recuerdo de tantos hermanos y hermanas que han estado en la cofradía, pero que forman parte de la misma iglesia, del cielo, de la tierra, del purgatorio, la única iglesia que hay. Y por eso, pues esa memoria de los difuntos es memoria de esperanza. Detrás de esta cruz penitencial también otro atributo característico de esta cofradía, que es esa campana del sepulcro, que quiere decir que el paso del sepulcro está cerca. Llamada también campana del silencio. Precisamente toca a eso, a recogimiento y silencio. Y ahí lo tenemos, el paso del Santo Sepulcro, cuyo Cristo yacente es obra del imaginero lucentino ya mencionado, Francisco Javier López del Espino. Es la segunda talla que tenemos de este imaginero. Lo que es la cama del sepulcro, pues ha sido ya varias veces reformada para favorecer la vista de esta imponente talla. Una característica de este paso es que no sigue la costumbre de otros lugares. Que ya sabéis que en otros muchos lugares el Cristo yacente suele ir introducido en una urna de cristal que simula un ataúd. Aquí en la diócesis hay varias poblaciones que tienen esa forma de procesionar el Cristo yacente en forma de ataúd de cristal. De ahí lo que decías antes, se ha renovado la cama, le daba el nombre. Se le denominaba o se le denomina Cristo de la cama. Efectivamente, el nombre primigenio, precisamente por no llevar ese ataúd, se decía Cristo de la cama. Como también lo era el Cristo precedente, anterior a la guerra, también era un Cristo de la cama, no llevaba el ataúd. La urna esa de cristal que estamos mencionando. Y lo que tú has dicho antes, José Luis, cuando hemos visto a la cofradía de Jesús atado a la columna, los portantes de este paso van a los lados, distribuidos en dos hileras. Una talla que se renovó también recientemente. Es del 2015, ¿verdad? Vamos, relativamente reciente.
secciones de instrumentos hay niños, lo que quiere decir que el relevo está asegurado, ¿eh? Está garantizado el relevo, eso es. De hecho, muchos cofrades han llegado a las cofradías precisamente por la sección de instrumentos. Han empezado como cofrades ahí en la sección de instrumentos y luego pues han incorporado otras tareas en la cofradía. Y ya al fondo, en este momento parada, está pues esta novedad, porque el año pasado no pudo procesionar por la lluvia. Es la nueva imagen de Nuestra Señora de la Soledad. Imagen realizada en madera de cedro, policromada, con una altura de 1,68 centímetros. Y su autor es el ya mencionado imaginero lucentino Francisco Javier López del Espino. Luego es la tercera talla que tenemos de este autor. La corona que vemos es obra de la orfebrería castilleja y está realizada en metal y bañada en plata, cincelada a mano. El diseño y confección del vestido y manto son del vestidor y bordador mencionado, el cordobés Antonio Villar Moreno. Todo ello hace un conjunto impresionante de impacto visual con una altura de 2,18 metros. Esta nueva talla de la Virgen de la Soledad fue bendecida el 20 de enero del 2024 y sustituye a la anterior de 1974 realizada en los talleres de Olot. Pues contemplamos este paso y hemos de subrayar pues lo tantas veces ya dicho esta noche. No hay en el Evangelio una Virgen de la Soledad, pero evidentemente todo el mundo piensa en esa soledad de la Virgen pues al morir el hijo. Pero lo que decimos, pobre, muy pobre sería la Virgen si tuviera solo dolor y soledad. Muy pobre. Lo que tiene es esperanza. Y por eso no es pobre el que tiene dolor o el que tiene soledad, sino el que no tiene esperanza. La Virgen realmente vivió la soledad del Sábado Santo en el silencio de la esperanza. Antes hemos dicho Virgen de los Dolores y Virgen de la Esperanza. Hay que decir Virgen de la Soledad, Virgen de la Esperanza, si no tiene sentido. Lo mismo que el cuerpo yacente de Jesús. No es el final. Si hubiera nacido para esa muerte, de poco habría servido. Mismo Pablo dice, el apóstol, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, no sirve para nada. ¿Para qué sirve la vida de Jesús si después de todo lo que hizo fuera a acabar solo como acabó? Es que no acabó, sigue vivo. Y esa es la gran esperanza, no solamente, diríamos, de unos pocos, sino tiene que ser la esperanza del mundo. Para que el mundo pueda seguir vivo, tiene que seguir esperando, en definitiva, en Dios, en la vida eterna. La imagen representa la profunda tristeza y resignación de la Madre de Dios ante la muerte de su Hijo. Su corazón vacío, teniendo el final de una vida de 36 años delante de ella. Representa a María afligida, resignada, como tantas madres que vemos en el vacío del alma de ese momento tan deshumanizado. A partir de ahí recaía sobre sus hombros el peso mismo de la cristiandad. Podemos también ver ahí el símbolo de la cofradía en la parte superior del palio de la Virgen. Sí. Bueno, pues estamos terminando esta procesión del Santo Entierro, también con el señor obispo, los sacerdotes de las diferentes unidades pastorales De la unidad pastoral de Barbastro. de Barbastro y las autoridades civiles y militares detrás. El excelentísimo ayuntamiento bajo Mazas.
los concejales y el señor alcalde. Pues hemos acompañado esta tarde a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en este coso de Barbastro. Y pues como decía Chema, tenemos ahora la mirada puesta en el Domingo de Resurrección. En el Domingo de Resurrección, que saldrá esa procesión del entierro glorioso, donde también habrá una novedad en la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, que estrenará nueva saya, precisamente también de este bordador y diseñador que hemos mencionado, el Antonio Villar Moreno. Será la novedad de este año en la procesión del encuentro glorioso. Muchas gracias a Enrique por los comentarios de esta procesión y a José María Ferrer. Y nos despedimos de todos vosotros y deseando que pues termine la Semana Santa y dándoos las gracias por vuestra atención. Eso iba a decir exactamente. Gracias también a José Luis y a Enrique por esta colaboración. Gracias a vosotros, habéis seguido esta retransmisión y ese deseo de una feliz Pascua para todos. Buenas noches y feliz Pascua para todos.